Hoy, amigas, antes de comenzar con esta historia llena de emociones, secretos y decisiones imposibles, les invito a que se suscriban al canal, dejen su like y escriban en los comentarios desde dónde nos acompañan. Su apoyo nos motiva a seguir compartiendo relatos que llegan directo al corazón. Era casi la medianoche en un pequeño departamento de Ciudad de México. El reloj marcaba las 11 cuando Sofía Ramírez, de 26 años, permanecía sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y el rostro pálido. Aunque llevaba 6 meses de casada, aún temía el momento de compartir la intimidad con su esposo. En el baño se escuchaba el agua de la regadera. Al detenerse el chorro, Sofía contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza y sus hombros temblaban levemente. Manuel Álvarez, de 29 años, salió con una toalla al cuello. Al ver a su esposa tan rígida, bajó la mirada con pesar. «Sofía, si estás cansada, podemos dormir sin más», dijo con voz suave. «No, está bien, Manuel», respondió ella, aunque sus labios dibujaban una sonrisa forzada. Él se sentó a su lado y la abrazó con cuidado. A pesar de su ternura, Sofía se estremeció. Intentaba adaptarse, intentaba ser fuerte, pero cada encuentro le dejaba el cuerpo agotado y el alma llena de dudas. Esa noche, después de un intento torpe y doloroso de acercamiento, Sofía se levantó tambaleándose rumbo al baño. Frente al espejo, vio su rostro pálido y sus ojos enrojecidos. Abrió el cajón, tomó una pastilla para el dolor y la bebió con un sorbo de agua. «¿Hasta cuándo voy a poder soportar esto?», murmuró con voz quebrada. Mientras tanto, Manuel yacía en la cama, con la mirada fija en el techo y el corazón encogido. Amaba a su esposa, pero sabía que algo no estaba bien. Había buscado consejos en Internet, incluso pensó en acudir a un médico, pero intuía que para Sofía sería demasiado vergonzoso. Los días pasaban y la situación empeoraba. En el trabajo, sus compañeras notaban a Sofía cada vez más apagada. Ella sonreía para disimular, pero al llegar a casa, las ojeras y el cansancio la delataban. Un sábado por la tarde, Sofía decidió visitar a su madre, doña Teresa Ramírez, una mujer de 52 años que llevaba 6 años viuda. Desde que la vio entrar, Teresa supo que algo no estaba bien. Su hija, siempre alegre, caminaba con pasos lentos y miraba al suelo con desánimo. «Bienvenida, hija. ¿Qué te pasa?», preguntó mientras servía té. «Nada, mamá. Solo estoy muy cansada del trabajo», respondió Sofía evitando sus ojos. Pero Teresa, que había criado sola a su hija, no se dejó engañar. Se acercó y la abrazó. «No me mientas, Sofía. Te conozco demasiado bien. ¿Qué es lo que te duele?». Sofía agachó la cabeza y, entre lágrimas, confesó por fin. «Mamá, Manuel es bueno conmigo, pero nuestra vida de pareja me duele demasiado. No puedo soportarlo más». El corazón de Teresa se apretó. Entendía el sufrimiento de su hija, pero en lo más profundo de su ser comenzó a despertar una curiosidad peligrosa, una chispa que llevaba apagada 6 años desde que había perdido a su esposo. Y así, lo que parecía una simple confesión, se convirtió en el inicio de un secreto prohibido que marcaría a toda la familia. Los días pasaron, y la situación en el matrimonio de Sofía y Manuel no mejoraba. Él se mostraba cada vez más preocupado y ella cada vez más agotada. Entre silencios en la mesa y noches llenas de distancia, el amor seguía allí, pero una barrera invisible los separaba. Una tarde, Sofía volvió a visitar a su madre. Doña Teresa, con su instinto de madre, la observaba con atención. Notó cómo su hija se movía con cuidado, como si hasta el simple hecho de sentarse en el sofá le causara molestia. «Hija, dime la verdad. ¿Estás enferma?», preguntó con voz dulce pero firme.
Sofía, con los ojos húmedos, bajó la cabeza y susurró: «No, mamá, no es eso. Es Manuel. En la intimidad siempre sufro. No sé qué hacer». Teresa sintió un nudo en la garganta. Por un lado, el dolor de madre al ver a su hija sufrir. Por otro, un sentimiento extraño, casi prohibido, que comenzaba a germinar en su interior. Después de tantos años de soledad, escuchar esas palabras despertó una peligrosa curiosidad. Esa misma noche, en su soledad, Teresa reflexionó: ¿y si hablo con él directamente? Tal vez yo pueda ayudar de alguna manera. El pensamiento la asustó, pero no lograba apartarlo de su mente. Al día siguiente tomó una decisión arriesgada. Levantó el teléfono y llamó a su yerno. «Manuel, ¿puedes venir a verme? Necesito hablar contigo, es importante». Al otro lado de la línea hubo un silencio incómodo. «¿Ha pasado algo con Sofía?», preguntó él nervioso. «Sí, tiene que ver con ella, pero prefiero hablarlo en persona». Manuel dudó, pero al final aceptó. Al caer la tarde llegó al departamento de su suegra. Tocó el timbre y esperó, con el corazón acelerado. Cuando Teresa abrió la puerta, estaba vestida con sobriedad, aunque había puesto más cuidado del habitual. Un perfume suave, una blusa clara, un gesto sereno. «Pasa, Manuel», dijo, invitándolo a sentarse en la sala. Él, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, evitaba mirarla directamente. El silencio se volvió pesado, hasta que Teresa habló con voz firme. «Manuel, Sofía me ha confesado que sufre mucho contigo. No es tu culpa, lo sé, pero ella no puede seguir así». Manuel bajó la cabeza, avergonzado. «Lo sé, señora. He intentado ser cuidadoso, paciente, pero parece que nada funciona». Teresa lo miró con seriedad, aunque en sus ojos había un destello extraño, mezcla de compasión y algo más. Se inclinó un poco hacia él y con voz baja dijo: «Quizá, si yo comprendiera mejor la situación, podría encontrar una solución». El joven levantó la cabeza confundido. «¿Cómo dice, suegra?» «Confía en mí, Manuel. No se trata de juzgarte, sino de ayudar a Sofía. A veces una mujer con experiencia puede ver lo que una joven no entiende». Manuel se tensó. Aquellas palabras lo desconcertaron y lo hicieron ruborizarse. El silencio volvió a reinar en la sala, roto solo por el tic-tac del reloj. ¿De verdad sería por Sofía?, preguntó él con voz temblorosa. «Por ella», respondió Teresa, aunque en el fondo sabía que ya no era solo por su hija. En ese instante, algo peligroso se había sembrado entre los dos. El aire se volvió denso, cargado de una tensión imposible de ignorar. Manuel tragó saliva, atrapado entre la lealtad a su esposa y la inesperada propuesta de su suegra. Y así, con esa conversación, la puerta hacia un secreto prohibido quedó entreabierta. Manuel pasó la noche en vela después de aquella extraña conversación con su suegra. La sola idea lo atormentaba. ¿Cómo podía Teresa haber insinuado algo así? Y al mismo tiempo, una parte de él no podía borrar de la mente la intensidad de su mirada. Los días siguientes se mostró más distante con Sofía. Ella pensaba que era por el trabajo, sin sospechar lo que en realidad pasaba por la cabeza de su esposo. Una semana después, Teresa volvió a marcar su número. «Manuel, ven esta tarde. Necesitamos hablar de nuevo. Es importante». Él dudó, pero finalmente aceptó. Al llegar, la encontró esperándolo en la sala, con un gesto sereno pero decidido. El ambiente olía a té de canela recién hecho. «Gracias por venir», dijo Teresa. «Sé que es incómodo, pero tenemos que encontrar la manera de ayudar a Sofía». Manuel bajó la vista. «No sé qué más hacer, suegra. He buscado consejos, incluso pensé en llevarla al médico, pero ella siente vergüenza. Me siento culpable».
Teresa se acercó lentamente, apoyó una mano en su hombro y lo miró con ternura. No te culpes, hijo. A veces la naturaleza nos pone pruebas difíciles, pero yo quiero ayudarte. Él levantó la vista desconcertado. ¿Ayudarme? ¿Cómo? Hubo un silencio largo. El reloj marcaba los minutos como si fueran horas. Finalmente, Teresa susurró. Déjame entender por mí misma lo que ocurre. Si yo lo veo, sabré cómo aconsejar a Sofía. El corazón de Manuel empezó a golpear en su pecho. Quiso levantarse, pero sus piernas se sintieron pesadas. Suegra, eso no estaría bien, balbuceó. ¿Acaso no lo harías por Sofía? Dijo Teresa con un brillo extraño en los ojos. Ella merece ser feliz, y yo solo quiero ayudar. El silencio se volvió insoportable. Manuel respiraba agitado, dividido entre la lealtad y la tentación. El roce de la mano de Teresa sobre su brazo lo estremeció. Por favor, susurró ella, confía en mí. La tensión explotó en ese instante. Los dos, arrastrados por una mezcla de culpa y deseo reprimido, cruzaron una línea que jamás debieron tocar. La sala, antes silenciosa, se llenó de un ambiente pesado, cargado de respiraciones entrecortadas y miradas que hablaban más que las palabras. Cuando todo terminó, un profundo silencio cayó sobre ellos. Manuel, con el rostro entre las manos, murmuró: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Teresa lo miró con los ojos vidriosos. Sabía que habían abierto una puerta que no podría cerrarse fácilmente. No lo sé, Manuel, pero esto debe quedar en secreto. Nadie, ni siquiera Sofía, puede enterarse. Él asintió con el corazón encogido y la conciencia destrozada. Y sin embargo, dentro de sí, no podía negar que aquella experiencia lo había marcado de una manera imposible de borrar. El pacto estaba sellado. Un secreto prohibido entre suegra y yerno que, tarde o temprano, iba a tener consecuencias devastadoras. Después de aquella primera vez, Manuel regresó a su casa con el corazón hecho pedazos. Encontró a Sofía ya dormida y, al mirarla, la culpa lo aplastó. ¿Cómo pude hacerle esto? Ella no lo merece, pensó mientras se recostaba a su lado, incapaz de cerrar los ojos. Pero lo que más lo perturbaba era que, junto al remordimiento, también sentía grabada en la piel la intensidad del momento vivido con Teresa. Esa contradicción lo desveló hasta el amanecer. Los días pasaron entre silencios incómodos y gestos forzados. Manuel intentaba ser más cariñoso con Sofía, como si quisiera compensar lo ocurrido, pero la imagen de su suegra no salía de su mente. Por su parte, Teresa también luchaba contra un torbellino de emociones. Se sentía culpable por lo que había hecho, pero después de 6 años de viudez, la chispa que había vuelto a encenderse en su interior era demasiado fuerte. En las noches solitarias, recordaba cada instante, cada mirada, cada roce, y su corazón latía con una mezcla de miedo y deseo. Una semana después, incapaz de resistir, tomó el teléfono y escribió un mensaje corto. Manuel, necesito hablar contigo. Ven cuando Sofía esté en el trabajo. Él leyó el mensaje varias veces, con la respiración acelerada. No debería ir, pero si no lo hago, pensaré en eso todo el día. Finalmente, la tentación ganó. Al llegar al departamento, Teresa lo esperaba. Había preparado café, pero ninguno de los dos tenía apetito. Se sentaron en la sala, sin saber cómo empezar la conversación. «¿Cómo está Sofía?», preguntó ella, tratando de sonar natural. «Un poco mejor, creo, pero yo no lo estoy. Me siento atrapado, suegra. Lo que pasó entre nosotros no debería repetirse». «Lo sé», respondió Teresa con un suspiro. «Fue un error». Hubo un silencio largo. Sin embargo, sus miradas se cruzaron y,
En ese instante, entendieron que ese error ya los unía de un modo que no podían negar. Teresa con voz temblorosa añadió: «Pero si volvió a suceder, nadie tendría por qué saberlo». Las palabras quedaron flotando en el aire como una tentación imposible de ignorar. Manuel se levantó de golpe, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el vidrio. «Esto está mal, pero no puedo dejar de pensar en usted». Teresa se acercó lentamente, colocó su mano sobre su hombro y susurró: «Ni yo en ti, Manuel». El resto fue inevitable. Volvieron a cruzar la línea, esta vez con menos resistencia y más urgencia. Y al terminar, exhaustos y llenos de contradicciones, sellaron un pacto silencioso. «Esto quedará entre nosotros. Pase lo que pase, Sofía no puede saberlo». Ambos asintieron, y aunque sabían que caminaban sobre fuego, no podían negar lo evidente. El secreto ya no era un accidente, sino un vínculo que comenzaba a repetirse. Lo que comenzó como un error, pronto se convirtió en costumbre. Manuel, que al principio había jurado no volver a ver a su suegra a solas, empezó a visitarla con más frecuencia. Primero una vez por semana, después cada 2 o 3 días. El pretexto siempre era el mismo. «Sofía, tu mamá me pidió que le ayudara con unas cosas de la casa». Ella, confiada y agradecida, nunca sospechó nada. Cada encuentro entre Manuel y Teresa era un torbellino de emociones. La culpa los abrazaba al principio, pero la tentación terminaba ganando. El silencio de aquel departamento se convirtió en cómplice de un secreto cada vez más oscuro. «Esto no puede seguir así», decía Manuel después de cada cita, respirando agitado. «Lo sé», respondía Teresa mientras lo miraba con ojos húmedos. «Pero tampoco puedo dejar de necesitarte». Ambos sabían que estaban atrapados. Lo prohibido los unía con más fuerza que la razón. Lo que debía ser un alivio pasajero se había transformado en una adicción peligrosa. Mientras tanto, Sofía notaba cambios en su marido. Él estaba más cariñoso, más atento, incluso más paciente. Para ella, era como si su matrimonio estuviera sanando poco a poco. «Manuel, últimamente eres diferente, más tierno, me haces sentir más tranquila», le dijo una noche sonriendo. Él la miró en silencio, con un nudo en la garganta. Esa ternura era real, pero nacía de la culpa que lo carcomía día tras día. Por otro lado, Teresa también comenzaba a cambiar. Después de años de soledad, volvió a arreglarse más, a sonreír con facilidad, a recuperar un brillo en los ojos que su hija confundía con simple vitalidad. «Mamá, te ves más joven últimamente. ¿Será que estarás conociendo a alguien?», preguntó Sofía entre risas, sin imaginar la verdad. «Ay, hija, la vida siempre sorprende», respondió Teresa, ocultando su inquietud. Pero la realidad era que cada día que pasaba, tanto Manuel como ella estaban más hundidos en un lazo imposible de romper. Y aunque intentaban convencerse de que podrían detenerlo, en el fondo sabían que ya era tarde. La relación secreta se había convertido en una doble vida, una donde el amor prohibido florecía a escondidas, y otra donde la apariencia de normalidad mantenía a salvo a Sofía. Sin embargo, la calma era frágil. Ningún secreto puede permanecer oculto para siempre, y pronto alguien más empezaría a sospechar. Un mes había pasado desde el inicio de aquel pacto silencioso. Manuel y Teresa ya no necesitaban pretextos elaborados. Cualquier oportunidad bastaba para encontrarse. Una visita rápida después del trabajo, un café a media tarde, incluso algún encuentro fugaz en la mañana. Para ellos, la intensidad de cada momento crecía como una llama que nadie podía apagar. Pero esa llama empezaba a proyectar sombras. Una tarde, Teresa salió a hacer compras en el mercado del barrio. Mientras escogía frutas, escuchó una voz familiar a su espalda. «Teresa, ¿eres tú?». Se giró y se encontró con don Ricardo,
un antiguo compañero de oficina, viudo desde hacía 2 años. Él la saludó con una sonrisa cargada de nostalgia. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Te ves diferente, más radiante. Teresa sonrió con incomodidad. Gracias, Ricardo. He tratado de cuidarme. Conversaron unos minutos hasta que él lanzó una invitación inesperada. ¿Qué te parece si un día de estos tomamos un café? Me haría bien tener compañía, y a ti también, supongo. Teresa dudó, pero aceptó de manera diplomática. No quería levantar sospechas. Sin embargo, mientras regresaba a casa, sintió un escalofrío. ¿Y si Ricardo empezaba a notar demasiado? Esa misma noche, mientras cenaba con Manuel en secreto, le contó lo ocurrido. El joven se tensó de inmediato. No vuelvas a verlo. Ese hombre podría sospechar. Solo fue un encuentro casual, Manuel, dijo ella intentando calmarlo. No me importa. No quiero a nadie rondando cerca de ti. La intensidad en su voz sorprendió a Teresa. No era solo preocupación, era celos, y esos celos confirmaban que lo suyo ya no era únicamente físico. Manuel estaba involucrado de corazón. Los días siguientes, Ricardo volvió a aparecer. Una tarde la esperó a la salida del mercado con un ramo de flores. Teresa, no me malinterpretes, pero siento que aún tienes mucho amor por dar. ¿Por qué no darnos una oportunidad? Ella sonrió nerviosa, a punto de responder cuando una silueta apareció detrás de él. Era Manuel, que había salido temprano del trabajo y los había visto juntos. ¿Quién es este hombre?, preguntó con tono frío. Manuel, balbuceó Teresa intentando mantener la calma. Ricardo extendió la mano con naturalidad. Soy un viejo amigo, ¿y tú eres? Su yerno, respondió Manuel, apretando la mandíbula. El ambiente se volvió tenso al instante. Ricardo percibió algo extraño en aquella respuesta seca y en la forma en que Manuel miraba a Teresa. Al despedirse, Ricardo se marchó intrigado, mientras Manuel y Teresa se quedaron en silencio. Esa noche, en el departamento de ella, Manuel se desahogó con rabia contenida. Si ese hombre sigue acercándose, va a descubrir todo. Y si descubre la verdad, Sofía lo sabrá. Teresa, con lágrimas en los ojos, asintió. El miedo se había instalado entre ellos. El secreto ya no era solo una carga de culpa, ahora era también una amenaza latente. Y en algún rincón del barrio, Ricardo empezaba a hilar sospechas. Un presentimiento le decía que detrás de esas miradas y silencios había algo mucho más profundo que una simple relación de suegra y yerno. Desde aquel encuentro en el mercado, don Ricardo no pudo quitarse de la cabeza la forma en que Manuel y Teresa se habían mirado. Había algo extraño, algo que iba más allá de una relación normal entre suegra y yerno. Intrigado, empezó a observar. Varias veces, al pasar cerca del edificio de Teresa, notaba estacionado el mismo automóvil de Manuel. Al principio pensó que era coincidencia, pero con el tiempo comprendió que esas visitas eran demasiado frecuentes y sospechosas. Una tarde, Ricardo se detuvo a cierta distancia y vio lo impensable. Manuel y Teresa saliendo juntos del departamento. No se trataba de un simple saludo, se abrazaban de una manera demasiado íntima, como si se tratara de dos amantes. No puede ser, murmuró, con el rostro desencajado. La confirmación de sus sospechas lo dejó helado. Salía que lo que había visto podía destrozar una familia entera. Esa noche, incapaz de contenerse, llamó a Teresa. Necesitamos hablar. Vi algo y no sé qué pensar. Ricardo no es lo que imaginas, respondió ella con voz temblorosa. Entonces dime qué es, porque si lo que vi es cierto, es algo muy grave. Teresa colgó sin responder. El miedo la paralizó. Mientras tanto, Manuel también estaba inquieto. Había notado la presencia de Ricardo rondando más de lo normal. Esa misma noche, al verse con Teresa,
le habló con dureza. Ese hombre sabe demasiado. Si sigue cerca, vamos a perderlo todo. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó ella con lágrimas en los ojos. Tienes que alejarlo definitivamente, o yo mismo me encargaré. La tensión entre ellos se volvió insoportable. Lo que antes era deseo, ahora se mezclaba con rabia, celos y miedo. El secreto, que al principio parecía bajo control, se estaba convirtiendo en un monstruo imposible de ocultar. Ricardo, por su parte, comenzó a pensar en Sofía. ¿Acaso ella no sabe nada? ¿Se merece vivir engañada de esa manera? Su conciencia lo empujaba a decir la verdad, pero también sabía que hacerlo destruiría a una familia entera. El dilema lo atormentaba: callar y cargar con la culpa, o hablar y desatar un escándalo. Y mientras tanto, Manuel y Teresa comprendían que su mundo secreto estaba a punto de derrumbarse. Bastaba una sola palabra de Ricardo para que todo saliera a la luz. El peso del secreto se volvió insoportable. Manuel apenas podía concentrarse en el trabajo. Cada vez que veía a su esposa, la culpa lo atravesaba como un puñal. Sofía, ingenua y confiada, seguía creyendo que su matrimonio mejoraba, sin imaginar la traición que se tejía a sus espaldas. Mientras tanto, don Ricardo se debatía entre el deber y la compasión. Había visto demasiado para fingir que no pasaba nada. Si Sofía fuera mi hija, no querría saber la verdad. Pensaba cada noche sin poder dormir. Finalmente, citó a Teresa en un café. La miró con seriedad y dijo en voz baja: «Vi a Manuel salir de tu casa más de una vez. Sé que no es una simple visita de cortesía. Dime la verdad, Teresa. ¿Qué está pasando?». Ella, con el rostro pálido, bajó la mirada. No podía negar lo evidente. «Ricardo, te lo ruego, no digas nada. Esto no debía suceder, pero ya no hay marcha atrás». Él apretó los puños. «¿Y Sofía? ¿Qué pasará cuando lo descubra? ¿Prefieres que se entere por mí o por tus propias palabras?». Teresa rompió en llanto. En ese instante, Manuel entró al café. Había seguido a su suegra, sospechando que algo pasaba. Al verlos juntos, se acercó con gesto amenazante. «¿De qué hablaban?», preguntó con voz tensa. Ricardo lo enfrentó con valentía. «De ti y de ella. No soy ciego, Manuel. Esto es un pecado que va a destruir a Sofía, y alguien tiene que decírselo». El silencio se volvió insoportable. Teresa intentó interponerse. «Por favor, basta». «No entienden lo que sentimos», susurró con voz rota. Las palabras flotaron en el aire como un disparo. Ricardo la miró con incredulidad, Manuel con desesperación. El secreto ya no era secreto. Esa noche, Manuel y Teresa se encontraron en el departamento de ella por última vez. Ambos sabían que estaban al borde del abismo. «No podemos seguir», dijo él con lágrimas en los ojos. «Amo a Sofía, pero también te amo a ti». «Yo también te amo, Manuel, pero si seguimos, la destruiremos, y no lo merece». Se abrazaron con fuerza, como si quisieran detener el tiempo. Sabían que ese sería su adiós. Al día siguiente, Manuel decidió poner toda su atención en Sofía. La trató con más cuidado, con más ternura, intentando reparar lo irreparable. Ella, feliz por la aparente transformación de su esposo, nunca supo la verdad completa. Teresa, por su parte, eligió el silencio. Guardó en su corazón la llama de aquel amor prohibido, sabiendo que la acompañaría para siempre como una cicatriz invisible. Y Ricardo nunca reveló nada. Comprendió que hacerlo solo traería dolor y optó por callar. Pero en su interior,
quedó marcado por el peso de un secreto que nunca debió existir. Así terminó una historia de deseo, culpa y amor imposible. Un secreto enterrado en silencio, pero que en lo más profundo de sus corazones jamás dejaría de arder.